Atención colombianos, Francisco Barbosa busca aterrizar como árbitro de la Cámara de Comercio. Resulta que en las manos del abogado Gustavo Piedrahita, director del Centro de Conciliación y Arbitraje, está la suerte del exfiscal. El señor está buscando chamba, señores, porque después de tener tanto poder a no tener nada, pues debe ser duro, ¿no? Pues una vez salido de la fiscalía, Francisco Barbosa se puso entre sus nuevas metas convertirse en uno de los 584 árbitros del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, una posición privilegiada para cualquier abogado y con oportunidad de hacerse a buenos honorarios dependiendo del peso económico en juego en cada caso. Vamos a ver, señores, desde su atropellada llegada a la presidencia de la Cámara de Comercio, el exmagistrado del Consejo de Estado, Ovidio Claros, se ha propuesto consolidar su poder intentando entronizar personas de su entera confianza como Ángela Garzón y saliendo de posibles funcionarios de la vieja guarda. Todo se le ocurrió menos que el enemigo número uno del mentor del presidente Petro tuviera entre sus planes entrar al abanico de árbitros de Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, según informó la agencia de periodismo investigativo API, el prestigioso escenario jurídico para dirimir conflictos de negocios en el sector privado, que está dirigido por el abogado Gustavo Andrés Piedrahita Forero. A finales de julio del 2023, Barbosa solicitó la inscripción en la lista de árbitros del Centro de Conciliación. El director y vicepresidente Piedrahita Forero, abogado de la Universidad de La Sabana, ejerce ese cargo desde hace casi 3 años. Lleva más de una década vinculado a la Cámara de Comercio y tiene en sus manos la decisión que le impediría a Ovidio Claros poner más fichas en la Cámara o eventualmente obstaculizar la llegada de Barbosa. Gustavo Andrés Piedrahita Forero es especialista en Derecho Comercial, Financiero y Ambiental, máster en Derecho Mercantil, árbitro nacional e internacional. Ha sido docente en diferentes cátedras de pregrado y posgrado en las universidades de La Sabana, Los Andes, La Javeriana, El Rosario y la Sergio Arboleda, donde también fue docente y directivo el exfiscal Francisco Barbosa. Piedrahita Forero, en respuesta a la postulación del exfiscal, le informó que la Corte Arbitral integrada por 9 miembros, no ha aprobado el cronograma que permita iniciar el procedimiento de revisión y posibles ingresos de nuestros árbitros. En febrero del 2022, el abogado y director de la Corporación de Excelencia de la Justicia, Hernando Herrera Mercado, fue reelegido como presidente de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es el órgano encargado de decidir quién ingresa a la lista de árbitros y se verá si en esta oportunidad el pulso interno, desatado por el deseo del exfiscal Barbosa, lo ganó o perdió Ovidio Claros. Vamos a ver, señores, pero ya quiere este señor ponerse a trabajar y nada más ni nada menos que en el arbitraje de la Cámara de Comercio. Pues Ramiro Bejarano, uno de los periodistas y abogados que pues denunció que había sido perseguido por este ente de control, dice lo siguiente: Francisco Barbosa nunca fue árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y cree que haber sido el peor fiscal de la historia lo habilita para deshonrar la institución del arbitraje. Que ensaye con el poco penal que tampoco aprendió. Esto es lo que le dice Ramiro Bejarano. Pero sin embargo, ustedes se van a dar cuenta la millonada que gastó el señor Francisco Barbosa con los impuestos de los colombianos antes de salir. Y además conocerán de parte de pues Daniel Coronel un párrafo que borró sobre los libros publicados, sobre su vida y obra en la fiscalía que lo comprometía, ¿no? Pues resulta que se llama la columna de Daniel Coronel El párrafo perdido. Y dice así: prometió no usar su cargo para hacer política. El día que se posesionó lo dijo con todas las letras. Francisco Barbosa, por entonces un señor amigo de conversaciones de paz, hizo un discurso breve y puntual sobre su plan para la Fiscalía General de la Nación. En el último párrafo de esta locución, elevó un llamado sensato para que se aprobara una ley que estableciera inhabilidades especiales para que el fiscal, el procurador y el contralor no tuvieran la tentación de lanzarse a la presidencia. El discurso de modesta factura, pero de considerable repercusión por la importancia del cargo que asumía, decía textualmente: cumplir mi rol de fiscal general implica hacerlo a tiempo completo, sin agendas dobles y con compromiso patriótico. Por esa razón invito al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, a que acompañen la propuesta, como lo hace hoy el Fiscal General de la Nación, de impulsar la inhabilidad temporal que se requiere establecer a nuestros cargos para evitar el afán de iniciar campañas presidenciales precoces en el marco de nuestras funciones. ¿Y qué pasó? Cínico, ¿no? Porque este señor al parecer aspira a
presentarse en las elecciones presidenciales del 2026. Y es que aquí dice Daniel Coronel, traigo a colación el tema a raíz de la entrada en circulación de más de 5.000 libros en 6 tomos de Barbosa que mandó editar para celebrar su propia gestión en la Fiscalía. Aquí ustedes pueden ver las 6 portadas ilustradas con 6 diferentes fotos del hasta hace unos días fiscal, como si nadie más hubiera existido. Qué despilfarro tan berraco de la nefasta administración pues de Barbosa en la Fiscalía. El tomo 1 de la colección llamada Fiscalía en la calle y en los territorios está dedicado al primer año de su gestión entre el 2020 y 2021. Helo ahí, ¿no? Allí, el volumen inicial del autohomenaje de Barbosa, hay un capítulo dedicado a celebrar su discurso de posesión el 13 de febrero del 2020, pronunciado ante su compañero de pupitre, el entonces presidente Iván Duque. Lo curioso es que el párrafo donde advierte sobre la inconveniencia para el país de tener un fiscal haciendo política fue suprimido en la edición que por estos días empieza a circular principalmente en los empleados de la Fiscalía. En la edición digital de Los Danieles, ustedes pueden ver el texto publicado en el libro propagandístico al lado del original, leído aquel día por el fiscal Francisco Barbosa. El párrafo contra la tentación de lanzarse a la presidencia fue inexplicablemente borrado, como si jamás hubiera existido. ¿Cómo les parece? La desaparición de esta parte del discurso pone en evidencia la deshonestidad intelectual de Francisco Barbosa, tan notoria que es capaz de falsificarse a sí mismo, eliminar a la chita callando, esperando que nadie se dé cuenta. Una parte de sus propias palabras retrata su personalidad capaz de alterar un documento a conveniencia, ¿no? También muestra hasta qué punto ha llegado el ejercicio despótico del poder durante la administración de Barbosa Mancera, pensar que se puede esfumar aquello que no les conviene. Como Stalin borraba a sus enemigos en las fotos de la Unión Soviética, es prueba de la escasa o nula importancia que le dan al escrutinio público sobre sus actos, ¿no? Ni vergüenza, ni se sonroja esta gente, ¿no? Pues esta alteración documental es indicio asimismo de lo que sucede cada vez con más frecuencia en la Fiscalía, donde empiezan a desaparecer pruebas que incomodan a los jefes. Un gran ejemplo es el informe de campo de los miembros del CTI que le contaron a la entonces vicefiscal Marta Mancera sobre las presuntas actividades delictivas del jefe del CTI de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo. De acuerdo con la señora Mancera, ese informe firmado y entregado con las formalidades del caso simplemente no existió. Es lo que nos preguntamos, entonces se lo inventaron los agentes del CTI. Qué cinismo, ¿no? Sin sonrojarse, señores, sin que les duela un pelo, sin que sientan vergüenza de lo que están haciendo. Por último, la esfumación de esa parte del discurso de posesión de Francisco Barbosa ilustra claramente lo que está planeando para su futuro. Felizmente, lo único más grande de la vanidad del poder es la ingratitud del mismo. Aquellos personajes que lo usaron para dilatar términos, conseguir impunidades, mantener silencios y perseguir detractores serán los primeros en desecharlo como un Kleenex usado. Dentro de poco casi nadie recordará a Francisco Barbosa, más allá de los desastres causados por él, y su sucesora solamente será otro lagarto rogando que le mantengan la escolta, ¿no? Y es verdad, ¿no? Esta gente definitivamente no tiene vergüenza de utilizar los recursos públicos para imprimir libros, para mentir y para mantenerles una escolta, ¿no? Pues señores, resulta que en indagatoria el señor Pacho Malo está mencionando más nombres, en las interceptaciones están apareciendo más nombres de personas vinculadas a la fiscalía, ¿no? Se está cocinando algo caliente, señores. Y pues a nosotros nos toca recitarnos para que elijan un fiscal lo más pronto posible, pues la Corte Suprema. Vamos a ver si esta semana se dignan los honorables magistrados, pues a votar fiscal general, ¿no? Un día antes es la marcha uribista. Escuchemos el informe que presenta Noticias 1 sobre las pesquisas que están haciendo agente de la Fiscalía. De cargos al coordinador del CTI que la fiscal encargada habría protegido, se escucharon a parte de la investigación que lo involucra a él como jefe de una organización criminal a la que pertenecerían otros empleados de la fiscalía. Víctor Ballesta. Mónica, la fiscal del caso nombró a uno de los fiscales delegados ante los jueces en Buenaventura y a otros funcionarios, quienes les habrían entregado información a los involucrados en contrabando y otros delitos. Sea decente.
Después de meses de que tanto el exfiscal Barbosa como su vicefiscal, ahora fiscal encargada, Marta Mancera, negaran la existencia de un entramado de corrupción armado por funcionarios de la entidad que ellos dirigían, poco después de la salida de Barbosa empezaron a moverse los procesos en los que están sindicados fiscales, investigadores y directores de la fiscalía en varias partes del país. Martínez Ardila. El proceso que más desarrollo ha tenido es el del poderoso excoordinador del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido en el bajo mundo con el alias de Pacho Malo, quien fue capturado hace unos días bajo la sospecha de ser el jefe de una organización del contrabando a gran escala en ese puerto vallecaucano con conexiones en otros puertos colombianos. En las audiencias ante juez que se adelantaron para legalizar la captura del ex alto funcionario de la Fiscalía alias Pacho Malo, de quien se ha dicho en medios que pertenece al Círculo de Protegidos de Mancera, se han revelado datos sorprendentes sobre el presunto entramado de corrupción que habría organizado en esa entidad cuya misión es, paradójicamente, la de combatir a los delincuentes. Hay un pacto ilícito para cometer delitos indeterminados. Los fiscales o funcionarios de la Fiscalía que estarían en el mismo grupo de corrupción de alias Pacho Malo fueron mencionados en la audiencia. Hanner Joel Hinojosa era el funcionario de escritorio que se encargaba de ingresar al sistema de información de casos penales de la Fiscalía para revisar los movimientos de los procesos que le interesaban a Pacho Malo, que a su vez le daba aviso a sus supuestos cómplices contrabandistas. Contrabandistas, ¿no? Todo lo mantienen girando en contrabando y nada de narcotráfico, pero es en cuenta la capacidad y la red de corrupción que tenían en la fiscalía, que hasta funcionarios poderosos podrían entrar al sistema para informarle a Pacho Malo todos los movimientos sobre la fiscalía y sobre pues qué estaban haciendo en inteligencia contra este contrabando, ¿no? El mes de enero del año 2016, el señor Hanner Joel Hinojosa se encontraba vinculado con la Fiscalía General de la Nación, que laboraba en el departamento del Valle del Cauca y concretamente en Buenaventura. Una interceptación a Pacho Malo dejó al descubierto el nombre de otro presunto cómplice que habría recibido dinero de la organización del contrabando. Camilo Andrés Arana Ceballos, quien para la época de esa comunicación se desempeñaba como fiscal delegado ante jueces del circuito de la seccional Valle del Cauca, concretamente en Uria, Buenaventura. Un episodio puntual dejaría en evidencia a otros funcionarios de la Fiscalía. Él pudo ser favorecido o alertado por compañeros de la misma entidad acerca de la intervención de su línea telefónica y la de los otros miembros de la red delincuencial. El grupo presuntamente delictivo de alias Pacho Malo tenía tanto poder que conocía hasta los reportes de las investigaciones que se daban en reuniones reservadas. Dejaron de arrojar resultados. Una línea de investigación adicional podría desarrollarse sobre las compañeras sentimentales de Pacho Malo, dos de las cuales tienen cargos de alto perfil en la propia Fiscalía. ¿Cómo les parece? Alto perfil, funcionarios de alto perfil, ¿no? Hasta dónde llegan los hilos invisibles de la corrupción. Por otro lado, todos los colombianos se preguntan quiénes son Thomas Grandson, si es una empresa pues de otro país o si realmente es colombiana, pues la que se ganó la licitación de los pasaportes con este secretario de la Cancillería que le hizo una traición al mismo canciller y hasta al mismo presidente Gustavo Petro. Pues Jenner Úsuga los deja en evidencia y dice: la compañía Thomas Grandson no es de empresarios ingleses, no, son 3 colombianos, Felipe, Camilo y Fernando Bautista, y aunque la empresa aparece direccionada en una pequeña isla inglesa reconocida como ser paraíso fiscal, realmente es de colombianos. 2 de los hermanos tuvieron problemas con la justicia de los Estados Unidos por desfalcar 25 bancos en ese país con falsas exportaciones de café. Uno de los hermanos pagó 3 años de cárcel en Estados Unidos porque junto a su socio estafaron un banco árabe con un crédito de $25 millones con documentos falsos. Tienen la empresa que su padre les heredó. Han sentado en su junta directiva a muchos políticos como Juan Manuel Santos y Noemí Sanín, lo que les sirvió para quedarse con muchos contratos del Estado. Si se atrevieron a desfalcar bancos de Estados Unidos, no me quiero imaginar lo que han hecho en Colombia. Estos han sido apoyados y respaldados por diferentes tecnócratas, lo que también les ha servido para quedar impunes. Manejan los datos personales de los colombianos, manejan las elecciones. Ellos deciden en muchos casos quién entra y quién sale de cada elección. Manejan el software del conteo de votos. Además prestan diferentes servicios de seguridad en Colombia. ¿Ustedes confiarían en Thomas Grandson ahorita que pues adquirieron la licitación de los pasaportes? Yo creo que no, y lo que Gustavo Petro hizo en mención, que cómo vamos a confiar en una empresa que maneja toda la base de datos de los colombianos y con estos antecedentes.
Pues bien, colombianos, un oyente llamó a Julio Sánchez Cristo y le evadió una pregunta que le hizo la oyente, donde le dijo que le cuenten la verdad a los colombianos sobre los problemas con los pasaportes y los cuestionamientos de los propietarios de Thomas Grenson. Adivinen qué hizo el señor Julio Sánchez Cristo. Le colgó a la oyente, la sacó del aire. Desen cuenta. Con optimismo, obviamente, si los medios de comunicación nos cuentan la verdad. Por ejemplo, con el problema de los pasaportes, porque nunca se habla de la empresa Thomas Gregg & Sons y nos cuentan realmente quiénes son. O sea, no son británicos ni muchísimo menos, son 3 hermanos colombianos, Fernando, Felipe y Camilo Bautista, con un pasado oscuro, ya que estuvieron presos en Estados Unidos por desfalcar bancos y por presentar papeles chimbos para préstamos. Entonces hablemos con la verdad y presentemos las dos partes siempre, ¿no?, del problema. Muy amable. Vamos a saludar a... Así sacan a una persona del aire cuando confrontan a la prensa realmente contando la verdad. Y por último tenemos una noticia bastante preocupante de unos concejales de Cúcuta que publicaron un video en las historias celebrando un cumpleaños y donde uno aplaudía y decía y que sigan robando, ¿no? Pues el periodista tomó este estado, lo publicó en su cuenta X, los dejó en evidencia de que presuntamente podrían ser concejales ladrones y pues el señor concejal, uno de los implicados acá, llamó al periodista a decirle que retirara el video y lo amenazó, señores. Aquí el periodista es Tatán Mojica, el que denunció esto, y dice: en la llamada atemorizante, el concejal Sergio Matamoros habla en nombre de la Corporación del Consejo de Cúcuta para solicitarme bajar el video del cumpleaños del secretario de Educación donde se escucha al concejal Carlos Dueñas cantar y que sigan robando. Mi respuesta fue negativa, lo que alteró a Matamoros, que terminó diciéndome: listo, hermano, entonces tómelo como le dé la hijuetantas gana. El video fue tomado de la cuenta oficial de Instagram de Matamoros. No me atemoriza una curul, dice aquí el periodista, pero es en cuenta la confrontación que hubo entre este concejal y el periodista. Hermano, le va a pedir el favor que lo pido yo personal, baje eso. Pero, amigo, bueno, entonces, venga, la solicitud suya es claro, es clara, venga, Tatán, baja el video, mi respuesta es clara, no la bajo, ya, eso es todo. Estoy hablando en nombre de los 19 concejales. Y yo le hablo en nombre de mi medio de comunicación, que como director lo manejo, y le digo, no lo bajo. ¿No lo bajo? No, yo no lo voy a bajar. Listo, hermano, hágale. Entonces, listo, hágale. Entonces, perdón, entonces, ¿qué, concejal? ¿Usted me está amenazando de alguna manera? Listo, hermano. Pero usted me está amenazando de alguna manera, concejal. Yo siempre he sido una persona frente a eso. Tómelo como general y estoy pagando. Uy, ¿listo? concejal, bien. Ese es el video que quieren que baje, ¿no? Y que sigan robando. Entonces des en cuenta que le molestó a este concejal Matamoros. Escuchemos de nuevo. Tómelo como general y estoy pagando. Uy, ¿listo? concejal, bien. Terrible esto, ¿no? Lo subieron a las historias, se dieron cuenta de este error diciendo y que sigan robando, ¿por qué lo dirían? Y pues se molestó mucho el concejal porque una persona tomó captura a un periodista y pues lógicamente vino este encontrón entre concejal y periodista, ¿no? Aquí dice Carlos Jaime: el concejal Matamoros debió elevarle una petición de rectificación en condiciones de equidad al medio de comunicación, basado en el artículo 20 de la Constitución, y no exigir la eliminación del video. Hubo censura, aquí dicen. Tatán Mojica también dice: de esta manera nuestra área jurídica daría respuesta en el término de la ley, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor, compártanlo. Díganos qué piensan de que este señor Francisco Arbosa esté pidiendo pista en la Cámara de Comercio, ¿no? Abogado brillante, no creo que es. Más de una vez dijeron que a este señor, como fiscal general, le faltaba conocimiento en derecho penal, ¿no? Y ahora meterse de árbitro de la Cámara de Comercio. Increíble, ¿no? Y el despilfarro de dinero en los libritos alabando su gestión, ¿no? Eliminando párrafos donde decía que se debería sancionar a fiscales, contralores y procuradores que participen en política. ¿Por qué lo borraría? A su conveniencia. Y eso hace partir de que cuántas pruebas no debieron eliminar para que los procesos no avanzaran a su conveniencia, ¿no? Presuntamente. Y por último, las pruebas aquí de Pacho Malo, más implicados en este caso de corrupción en la fiscalía, dejan en evidencia
lo podrido que está este ente de control y con Marta Mancera a la cabeza. Muy amables y hasta pronto.